Esto es la Red Hispana de Noticias. Javier Milei ha logrado un resultado extraordinario en las elecciones regionales que se están llevando a cabo en Argentina. Y este resultado tiene una lectura muy clara en el ámbito nacional. Tenemos que tener presente que en los partidos políticos nuevos, y el caso por ejemplo de Libertad Avanza es un partido político extremadamente nuevo, tienen todos y cada uno de ellos una característica muy particular. Y es que son partidos políticos personalistas, es decir, que no se entienden sin el líder. Las cosas como son, nadie, absolutamente nadie, hubiese votado a Libertad Avanza si no hubiese sido por Javier Milei. La Libertad Avanza podía llamarse como quisiese llamarse. Podría haber puesto al partido cualquier nombre, podría haber llamado vaso, pelota o coche. La Libertad Avanza hubiese ganado las elecciones en Argentina porque la gente no votó un partido político. La gente votó a Javier Milei. La gente votó a un político que le dio esperanza, que le dio algo en lo que creer después de prácticamente 2 décadas ininterrumpidas de políticas de extrema izquierda. Claro, señores, esto tiene una ventaja y un inconveniente. Cuando votas a un líder, no votas a un partido, sino que votas a un líder, realmente este líder tiene grandísimas ventajas. ¿Por qué? Porque la gente va a votarle más allá de ideología. Va a votar a la persona, incluso va a votar al personaje. Pero claro, ¿qué pasa cuando ya no votas al líder? ¿Qué pasa cuando votas a un partido político? Que ya estás votando un proyecto, ya estás votando unas siglas, unos ideales, estás votando al partido por encima de la persona. Y eso es lo que suele pasar en las elecciones que no son a la presidencia de los países, sino en las elecciones que suelen ser locales, elecciones regionales, donde pesa muchísimo más la sigla que el candidato en sí. Al final eso, cualquier país con partidos políticos asentados lo vemos. Presentarte bajo unas siglas, independientemente del momento que se encuentre esas siglas, claro está, pero presentarte bajo esas siglas siempre suele ser señal de que algo vas a sacar. Mucho poco, pero algo vas a sacar. Ya tienes una base de votantes que te van a votar sí o sí. Es lo que decimos en España. Aunque presentes a Homer Simpson de candidato, los partidos políticos tradicionales siempre van a sacar votos, siempre, porque tienen ya una parte del electorado cautivo, comprado, que hagan lo que hagan, lo van a seguir votando. Entonces, en este aspecto, ahora cuando se han celebrado las elecciones regionales y el candidato no era Javier Milei, en la papeleta no aparecía el nombre Javier Milei, lo único que había era el partido de Javier Milei, pues obviamente los resultados no eran realmente esperanzadores y había que entender que partidos políticos mucho más asentados como el kirchnerismo, como la Unión Cívica Radical o como el PRO, pues pudiesen tener un resultado bastante mejor. Sin embargo, el hecho de que Javier Milei haya ganado hay que entenderlo dentro de una realidad muy clara. No podemos decir que hayan sido por los candidatos que se han presentado, que obviamente su parte de culpa han tenido, por supuesto. Lo que podemos entender es que ha sido un apoyo, han sido una forma de apoyar, una forma de dar su consentimiento al año que lleva gobernando Javier Milei. Al final la gente ha votado a Libertad Avanza por lo que representa Javier Milei y por cómo se ha llevado a cabo este año de política de Javier Milei. Aquí para mí ha habido una clave por encima de todo, que ha sido el tema de la inflación. La gente ha visto como en un año Milei ha terminado con la inflación. Ahora mismo, por ejemplo, en España la inflación es más alta que en Argentina. Entonces, en este aspecto, señores, tenemos que tener muy presente una cosa. La situación real de Argentina, desde el punto de vista económico, es la mejor que ha tenido Argentina en los últimos 30-40 años. La mejor. Ni siquiera en épocas anteriores a cuando empezó todo el desastre económico con Duhalde, de la Rúa y demás, ni siquiera en ese momento la situación argentina fue tan positiva. Tendríamos que ir prácticamente quizás a la primera parte del gobierno de Menem para tener algo parecido. Con una diferencia fundamental, y es que esto parece ser que va para el medio-largo plazo, porque Menem al final lleva a cabo una serie de políticas, pero por una serie de fallos del propio Menem y también de la propia situación de Argentina, que Milei sí está corrigiendo, pues esa política, esos éxitos económicos no tuvieron continuidad. Entonces, señores, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que Milei
va para ser uno de los mejores políticos, no del mundo, sino de la historia de la política. Porque Milei ha logrado lo que parecían todos unos imposibles: salir de la nada, y en 1 año y medio ganar unas elecciones. Porque, por ejemplo, podéis hablar de Donald Trump, ¿no? Ya está. Donald Trump tiene que entrar al Partido Republicano, el partido más fuerte de la historia de Estados Unidos. El partido, entre otros, de Ronald Reagan y de Abraham Lincoln, los 2 mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Y Donald Trump, antes de meterse en política, era un personaje muy conocido en Estados Unidos, era un empresario muy mediático, y cuando Donald Trump se presenta a las elecciones, todo Dios le conocía en Estados Unidos. Milei no es un empresario de éxito, Milei no es multimillonario como Donald Trump, a Milei no le conocía a nadie antes de empezar con ello. Milei salió de la nada, y de la nada consiguió ganar las elecciones en Argentina con el 55% de los votos. Y ahora, prácticamente de la nada, ha conseguido que su partido gane las elecciones a nivel regional. Y esto, señores, tiene una traducción de éxito enorme. Ahora mismo, cualquier analista político le diría a Milei que no haga nada, simplemente que recoja los éxitos. Cuanto menos declaraciones mediáticas haga, mejor. Cuanto menos polémica pueda generar o en menos temas controvertidos pueda entrar, mejor. No hacer absolutamente nada, porque cada día que pasa es un día en el que Javier Milei va a ganar votos. Claro está, que todos esos analistas y expertos políticos jamás han conseguido lo que ha conseguido Javier Milei, con lo cual ninguno de ellos, empezando por este que os habla, tiene la más mínima ni autoridad moral, pero tampoco ninguna autoridad administrativa, ni ninguna autoridad didáctica ni intelectual para decirle a Milei, con todo lo que ha conseguido, lo que tiene o lo que no tiene que hacer. La realidad de los hechos, señores, es que, por un lado, el principal rival de Milei, que ha sido siempre la extrema izquierda, el partido justicialista, kirchnerista, llámale como quieras, todo Juntos por la Patria, que es el nombre que tiene, pero llámale como quiera. Este partido político se ha encontrado con una realidad. Ellos han estado gobernando prácticamente de forma interrumpida Argentina los últimos 20 años y la han dejado extremadamente arruinada. Y ahora en Argentina crecen los salarios, baja el precio de los del combustible, baja el precio de los alimentos, baja el precio de las materias primas, está bajando todo. La inflación en muchos aspectos no solamente se ha hundido, sino que hay deflación. Y enfrente están lo que han hecho los kirchneristas en los últimos 20 años. Da exactamente igual a quien ponga de candidatos kirchnerista. Como si quieren poner a Maradona. No van a ganar. Por otro lado, tenemos al PRO. El PRO, que se asentó muy bien con grandes feudos como el de Buenos Aires, que lo han perdido en estas elecciones, se ha dado cuenta que tienen otra realidad. Y la realidad es que el votante tradicional del PRO se siente muy cómodo votando a Milei. ¿Por qué? Porque Milei está haciendo lo que el PRO no supo hacer. Y claro está, si tú ideológicamente me ofreces lo mismo, pero la gestión es infinitamente mejor, pues al final el PRO se va a acabar disolviendo como un azucarillo. Y aquí hay otra cuestión que tenemos que tener muy importante. Al contrario, por ejemplo, lo que pasa en países de Europa, por ejemplo el caso de España, donde están los partidos políticos están asentados y, como he dicho, da exactamente igual lo que hagan sus líderes, porque le van a votar muchísimas personas, le van a votar millones de personas. En Argentina no es así. En Argentina y en el resto de Iberoamérica tiene mucha más importancia el líder que el partido. De hecho, en Argentina, para buscar partidos políticos, en Iberoamérica en general, pero en Argentina para encontrar partidos políticos consolidados es muy difícil. Los hay, pero no han llegado al grado de asentamiento como por ejemplo pasa en Europa. Y ahí tenemos el caso en México con el PRI, donde ha estado gobernando décadas de forma interrumpida y al final ha terminado cayendo, pasando incluso a relevancia, aunque hace muy poquito, con Peña Nieto estuvo gobernando. Tenemos por ejemplo el caso de Argentina con la Unión Cívica Radical. Al final de cuentas hay una realidad. En estos países, que además muchos de ellos tienen el sistema electoral a 2 vueltas, la figura del líder importa muchísimo más que la figura y las siglas del partido. Y muchísimas veces los que acaban siendo líderes intentan desprenderse de lo que realmente soy. Tenemos el caso de Massa con las elecciones en Argentina, las generales que perdió frente a Milei, en la cual él siempre intentó quitarse de medio la figura de venir del kirchnerismo, de ser un kirchnerista más, que en el fondo es lo que es. Con lo cual, en este aspecto, sobre todo para la oposición argentina frente a Milei, el problema es doble. En primer lugar, porque Milei tiene tirón,
porque las políticas de Milei están respondiendo y están ilusionando, pero en segundo lugar porque se necesita algo más que un partido político para poder derrotar a Milei. Y es otra figura que pueda derrotar a Milei, otra figura que pueda mover votos. Y ahora mismo, ¿quién va a ser esa figura? Por la derecha, ¿quién le va a toser a Milei? Nadie. No hay nadie. Mirad, por ejemplo, Larreta se ha estrellado en Buenos Aires. No hay nadie que le pueda toser a Milei por la derecha. Porque, ¿qué van a ofrecer que no ofrezca Milei? Ideología. Milei te ofrece toda ideología que quieras y unas pocas más. Gestión. Milei ha realizado la mejor gestión de Argentina de los últimos 30 40 años sin despeinarse. ¿Y qué te van a ofrecer por la izquierda? Lo único que hay, kirchnerismo. Es decir, inflación, pobreza, corrupción, asesinato de fiscales, dinero en cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué te van a ofrecer por la izquierda? Los argentinos no van a querer volver a eso. Y recordemos, señores, Milei ganó las elecciones con el 55% de los votos. Con el 55% de los votos. Y ahora mismo Milei acaba de cargarse, sin ser candidato y nada, simplemente con la sigla de su partido, acaba de cargarse nada más y nada menos que al PRO en su feudo que parecía inconquistable. La ciudad de Buenos Aires. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de cuál es la realidad, y no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que si Milei no es que no lo haga mal, si Milei más o menos sigue llevando el mismo camino, aunque las cosas incluso puedan empeorar un poquito, pero si Milei sigue llevando el mismo camino que ha llevado hasta ahora, podemos estar hablando ante un político de época. Eso sí, hay una desventaja para Milei, que a no ser que la cambie, ya sabemos que la Constitución argentina, como en muchos otros países, limitan los mandatos presidenciales. Realmente esa es la única esperanza que tiene ahora mismo la extrema izquierda, incluso el propio PRO, que pasen 7 años, y que haya otro candidato a Libertad Avanza que, digamos, no tenga el mismo tirón que Milei. Con lo cual aquí Milei tiene dos opciones: cambiar la Constitución, eso, entramos ya en otro terreno, o bien asentar sus ideas. Hacer de la Libertad Avanza una opción ideológica de futuro y quizás, en el fondo, la solución frente al mayor problema que ha tenido Argentina, que ha sido el peronismo, no por el propio Perón, que eso ya sería un debate histórico, sino por lo que Perón ha suscitado en las siguientes generaciones a la peronista. Porque al final peronismo ha habido de izquierda y de derecha, no olvidemos nunca. Peronismo ha habido de izquierda y de derecha. Ojo, ha habido tanto peronismo de derecha como peronismo de izquierda, incluso organizaciones terroristas peronistas de izquierda. No lo olvidemos nunca. Con lo cual, en este aspecto, quizá esa ideología podrida que ha sido tan manipulada y tan usada por unos y por otros, como es el caso del peronismo, a lo mejor la ideología libertaria de la Libertad Avanza es la que acabe sacando al peronismo de las mentes de los argentinos. Porque al final, señores, Argentina, hay países que son una desgracia, que ha tocado la negra, pero Argentina es un país bendecido por Dios. Argentina es un país que debería de funcionar solo. Y de hecho, si Argentina no funciona solo, es por culpa de los argentinos. Porque, oye, usted, puedes criticar a Videla lo que quieras, pero ¿qué político elegido en las urnas ha sido mejor que Videla hasta que ha llegado Milei? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Quién ha traído progreso a Argentina? Señores, el único problema de Argentina han sido los argentinos. Porque no vale el cuento de las dictaduras, que no... Dictadura, bueno... Gobiernos militares, dictadura no ha sido nunca dictadura, son aquellas que forman un aparato del Estado que es el que actúa como dictadura. Y al final eso eran gobiernos militares donde un día había un general y al otro un almirante, ya está. Pero en este aspecto tenéis que tener muy claro que en Argentina, al final, todo lo malo que ha pasado tiene nombre y apellidos en la culpa. Y es el pueblo argentino.